de una manera tan sencilla que se pueda leer, que se pueda, eso es lo más importante. Yo les aseguro a ustedes que sí, que incluso no tendrían que ser 300 hojas de diagnóstico, que podría reducirse eso a, digan ustedes, 150, 200 páginas de una información, digamos que concreta y redactada de una manera más sencillita y sí, es como lo, porque también a veces pensamos, se los digo, se los comparto por mi experiencia, que ya les he contado que yo trabajé en el área de gestión de proyectos de la Facultad de Ciencias Humanas, y uno siempre espera que los informes sean pues un mamotreto de 500 hojas con fotos, y el decir, yo lo recuerdo muy bien, o sea, el decir de una de mis jefes en algún momento era, eso métale fotos, que salgan unas 500 páginas, eso métale de todo, que eso esa gente entre más hojas lleve ese informe es mejor. Y fíjense que no es necesario, además porque es un arma de doble filo. Si tú presentas un documento de 300 hojas, ellos van a revisar un documento de 300 hojas y de ese tamaño van a hacer las observaciones, ¿cierto? Si tú presentas un documento un poco más sucinto, un poco más concreto, de 150, 200 hojas, y se puede, digamos que bueno, pues tendría que ser muchas menos observaciones. Digamos, lo que llaman un poco la economía del lenguaje, creo exacto, que ha sido algo exacto, así, exacto. Entonces, por ejemplo, yo veía muy recurrente, pero ponle el collarcito. Yo veía muy recurrente que, por ejemplo, en los documentos del diagnóstico se menciona muchas veces este tema de que la subred suroccidente tiene su origen según la normatividad tal y está conformada por las localidades. Si ustedes buscan en el documento, yo no sé en el que ustedes, pero pueden hacer el ejercicio. Ese parrafito está casi que al introducir cada apartado, como si fuera, no es necesario, porque ya eso lo dijimos por allá arriba en la reseña histórica o en el marco legal o en la introducción, dijimos que la subred está conformada por esas localidades, luego no es, y que fue creada según esta norma y bla, pues no es necesario seguirlo diciendo a lo largo de todo el documento, y esos son párrafos que se van quitando y que van volviendo más ligero el texto. Sí, entonces la economía del lenguaje sí es bien importante, sin necesidad pues de mochar el texto de tal manera que no se entienda o que le vayan a faltar cosas pues de contenido. Bueno, la siguiente oración, ¿qué es un pronombre? Ay, pero espérense porque estoy leyendo. ¿Qué es un pronombre interrogativo cuando indaga por algo desconocido? Por ejemplo, ¿qué dijo el gerente? Yo digo que, coma, es un pronombre interrogativo cuando indaga por algo desconocido, coma. Por ejemplo, diría yo, 2 puntos, abre uno el signo de interrogación. ¿Qué dijo el gerente? Sí. Cierra interrogación. Bueno, ¿qué dices tú? Entonces, ¿qué? Acuérdense que si en español uno siempre abre y cierra los signos de interrogación y de admiración. En inglés no, en inglés solamente se pone el del final y eso lo tenemos, digamos que muy permeado del inglés, como que no somos juiciosos abriendo y cerrando nuestras preguntas con los signos. Entonces, en este caso tú dices, bueno, abrimos con signo de interrogación. ¿Qué? Espérense, yo hago una cosita aquí y miramos a ver si podemos, a ver si logro escribir la oración como tú la estás diciendo acá. Ay, mi chica, no me deja. A ver, pongámosla entonces acá al lado de esta. Es que quiero ver cómo es que la estás. Entonces tú dices, ¿qué? ¿Cierto? Coma, ¿cierto? Camino. No, yo empezaría, la primera parte es una afirmación. ¿Qué es un pronombre? ¿Qué, coma? Es un pronombre interrogativo cuando indaga por algo o sea, desconocido. esto va sin signos. Ya. Eso va sin signos, porque entiendo yo que es una afirmación. Ay, qué pucha. Ok.
Perdóname, que es que algo me pasó. Tú le quitas los signos y dices, ¿qué? Sí, y le pones una coma, ¿cierto? Sí. Listo, y luego. Es un pronombre interrogativo cuando indaga por algo desconocido, coma. Por ejemplo, digo yo, dos puntos y abro signo de interrogación. Y ahí sí viene. ¿Qué dijo el gerente? Y cierra uno el signo de interrogación. Tengo entendido que no va a punto porque después de que no cierra ya el punto no se pone. Por algo desconocido. Y luego de algo desconocido dijiste que va una coma. Sí, de algo desconocido. Quisiera que se vea bien esto. A ver, muestra a ver. Quiero que se vea bien la oración. Entonces tú dices que va así. ¿Qué? Es un pronombre interrogativo cuando indaga por algo desconocido. Coma, por ejemplo. Sí. Dos puntos. Sí. Abre uno signo de interrogación. ¿Qué dijo el gerente? Sí. Y cierra signo de interrogación. Bueno, a ver, yo la quiero ver bien. Entonces tú dices que, bueno, esto va aquí en cursivas y estas cursivas son importantes, ya se van a dar cuenta por qué. Entonces, ¿qué? Es un pronombre interrogativo cuando indaga por algo desconocido, por ejemplo, ¿qué dijo el gerente? Ok, ¿alguien tiene otra propuesta? ¿No? Bueno, yo lo único que le haría sería quitarle esta coma. Entonces, se la quito porque es que si tú le pones la coma, partes la estructura de la oración. Digamos que separas al sujeto, que en este caso es que, fíjense este sujeto. ¿No? En este caso el sujeto es que, y el resto todo es el predicado, es un pronombre interrogativo cuando indaga por algo desconocido, por ejemplo, que gerente. Entonces yo lo único que le haría, y esta palabra que está en cursiva para denotar eso, que ahí está haciendo un sujeto, que no es una pregunta, que no está haciendo las veces de interrogante, sino que se está definiendo. Entonces, la palabra que, o sea, para ponernos más en contexto, podría decirse, ¿no? El término que, la palabra que, la expresión que, es un pronombre interrogativo cuando indaga por algo desconocido, por ejemplo, ¿qué dijo el gerente? Estos puntos son opcionales, los podemos dejar o no y no pasa nada. Queda bonito con nuestros puntos, pero pues sí. Lina, o sea que señor. Lina, o sea que digamos, si uno quiere resaltar un término en la construcción o en un párrafo, un término, digamos como cambiarle la forma de, si es cursiva o ponerlo en negrilla, ¿eso está correcto o no es pertinente? Sí es pertinente, si realmente es muy necesario, pues normalmente se hace solamente con una de las opciones, o le pones negrita, o lo pones en cursiva, o lo subrayas. ¿Cuál es la que más se usa? La negrita sin cursiva y sin subrayar. O sea, es exclusivo, excluyente. O negrita, o subrayado, o cursiva. Ahora, hay que tener en cuenta que las cursivas se usan también en los textos, sobre todo en los textos técnicos, para denotar los extranjerismos. Cuando uno utiliza palabras en inglés o en otro idioma, esas palabras van en cursivo. Entonces, pues yo, por ejemplo, sugeriría que esos términos se pongan en negrita, pero sin cursivo y sin subrayar. Y digamos que no es algo de lo que se tenga que abusar, tiene que ser una cosa pues que ya sea muy, muy, muy importante de resaltar como para utilizar. O sea bueno, que cuando, listo, Camilo, muy bien. Disculpa, o sea que cuando uno ve un texto donde hay una palabra en cursiva, negrilla y subrayada, está incorrecto todo. Uy, sí, sí, pues es que es demasiado
no es necesario utilizar, digamos que con que tú, sí, no, pues el subrayado no es tan chévere, pero yo he visto que hay gente que subraya y no, y pues sí, yo normalmente lo que hago es con negrita, pero pues sí, es opcional, digamos que está bien que lo subrayes, no sé qué dirá la norma APA en ese sentido, ¿saben? No lo he averiguado, pero ahora yo normalmente no recurro a este tipo de cosas, ¿no? O sea, esto tiene que, por eso les digo, tiene que ser una excepción, pues así que uno diga como, no, es que esto es la palabra, pues, este es el término que es que si no se subraya, no, si no se le da la importancia que tiene, pero en general, pues no es necesario. Bueno, las palabras esdrújulas se llaman también proparoxítonas, las graves se denominan también llanas o paroxítonas y las agudas se pueden denominar oxítonas. ¿Qué signos de puntuación podemos poner ahí? Podríamos utilizar unas comas. A ver, ¿cómo sería, Pilar? Las palabras esdrújulas se llaman también paroxítonas, coma. Las graves se denominan también llanas o paroxítonas y las agudas se pueden denominar oxítonas. O sea, una sola coma. Exacto, y punto al final. Y punto al final, sí, sí. Sí, es muy común y yo he visto mucho que se escribe coma antes de la I. Entonces, para eso hay una norma. En este caso, no es necesario poner una coma antes de la I. Entonces, es como decir, en mi canasta tengo peras, manzanas y duraznos. Entonces, en mi canasta tengo peras, coma, manzanas, coma, peras, coma, manzanas y duraznos. Si yo digo, por ejemplo, en mi canasta tengo peras, manzanas, arándanos y fresas y, no sé, otras guatilas, digamos. Cuando uno incluye esas dos elementos que están unidos o coordinados por otra I, ahí sí se pone una comita. Pero cuando no, cuando la oración es así sencillita como esta, las palabras se llaman también proparoxítonas, coma, las graves se denominan también llanas o paroxítonas y las agudas. Ahí solamente va una coma y al final un punto, ¿no? Bueno, Sí, cuando hay como dos I seguidas, ¿cierto? Entonces se separa con la I antes sí, la coma aunque antes. sí, Camilo, aunque hay unos casos en los que no lleva coma porque se rompe la estructura de la oración. Pero bueno, digamos que para eso tendríamos que sentarnos a charlar otro poquito y sí, eso es una clase aparte, que es el uso de las comas. Pero sí, generalmente esa es la regla, como que cuando hay varias is hay que mirar si hay que poner una tilde, una coma que ayuda a separar elementos. Bueno, las tildes de Lina, pretéritos Lina, monosílabos como río, fío, lío, guío fueron. Dime. Lina, disculpa. Tú dijiste al final, y para María el punto, ¿no es cierto? Ajá, El punto. ajá, La ajá. pregunta es esta. En los manuales de funciones a veces he visto, se describe una función. ¿Hay que ponerle un punto a cada función o se deja? Sí. Y también he visto comas. Entonces digo, al fin, ¿cuál será, digamos, lo pertinente? ¿Es Pero un punto o una es coma? que, Pues, no, pues mira, te dejo ahí para yo lo separaría con. ¿qué es lo que nos recomiendas para que cuando hagamos esos manuales esas fichas del manual de funciones, qué es lo pertinente, qué es lo más aconsejable para que unamos esos criterios, para que no vayan a devolver después que le falta el punto, le faltó la coma, o sobró el punto, faltó la coma? Pues mira, es que con esto de los manuales de funciones es un tema tan sensible, ¿no? Porque como los manuales de funciones los construye cada entidad con base en la normatividad, entonces, y no hay nada no hay una norma que te diga como al final de cada función debe poner un punto. Yo pongo puntos. ¿Por qué? Porque como son numerales, entonces, las funciones del director del hospital son más o menos, ¿no? A,
velar porque todo el personal cumpla sus Esas actividades. Pues cosas, mira, bueno, pues que digo es eso, ¿no? Que es, como tú nos estás orientando y estamos aquí unificado, para sí. unificar las cosas, entonces que, ya que nombraste eso del punto, que después no nos hagan, oiga, se les olvidó el punto, o era coma, Pues qué cosa también. yo creo que más que el punto, yo creo que más que el punto, ellos le ponen mucha atención es a la forma en la que se presenta el verbo y a la coherencia de las funciones en términos de lo que de verdad desarrolla la persona en su cargo. Pero pues vuelvo y te digo, o sea, si tú quieres unificar, que es chévere, sí, unificar, pues le pones punto a todo. Si está con comas y a ti no te parece, tú les pones un comentario diciéndoles, mire, normativamente esto debería tener un punto porque pues esto es una oración y las oraciones terminan en punto. Les sugiero que las finalicen con punto y ya, y pues digamos que eso no tendría que ser tampoco un motivo para, pues a menos de que sea un supervisor de esos super cositeros que pues que, claro, sí, ha pasado, eso también pasa, pero esperemos que este no sea el caso. Una pregunta, más Señor. adelante vamos a hacer análisis de esa redacción de las funciones, que empiezan con un Pues verbo. mira, Camilo, que yo estuve revisando unos documentos que me envió Oscar ya con unas fichas, pero entonces, y esta pregunta es para Luis Jorge. Luis Jorge, yo tengo una inquietud. Luis Jorge no está, Luis Jorge salió. Salió. Bueno, porque a ver, yo charlaba un poquito con Oscar sobre este tema y yo pienso que yo no tengo mucha incidencia realmente en la redacción de esto. Yo puedo revisarlas y digamos que puedo hacer una, como se dice coloquialmente, una latonería y pintura en términos de si falta una tilde, una coma, pero pues ya digamos que en términos de redacciones que como estas son las funciones que están en los manuales, yo estuve revisando unas, por ejemplo, y hay unas que no tienen coherencia, o sea, hay unas que dicen como supervisar el proceso de contratación, y al final dice, y mantener actualizados los documentos. Y eso pues no tiene nada que ver lo uno con lo otro, pero pues yo no, pues no sé hasta qué punto nosotros como operador o bueno, como ejecutor de este contrato podemos tomarnos como tenemos la facultad de redactar nuevamente las funciones de manera más clara, sin que se pierda el sentido, no sé hasta qué punto eso sea posible. Diría yo que de pronto es muy plausible y por eso mismo pregunto porque es una forma muy específica de redactar. Si de pronto es una forma de redactar en la que el sujeto está tácito, creería yo que ni siquiera hay sujeto porque mira que las funciones están redactadas en infinitivo y cuando tú redactas en infinitivo eso no es una oración. O sea, digamos que hay un contexto anterior. Eso es. Hay una oración anterior, de hecho. Hay una oración anterior que dice, en la subred suroccidente los directivos deben, revisar, supervisar, bla, 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 todo. Pero si ves que la oración principal es los directivos deben. ¿Sí ves? Entonces, estas funciones no tienen un sujeto como tal, tienen un contexto tácito que todos sabemos, que es ese deben, ¿no? Los funcionarios de este nivel deben, ¿cierto? Eso ya lo sabemos. Sería solamente hacer el predicado, mejor dicho. Exactamente. Y entonces, en ese sentido, yo lo que he visto, y lo he visto no solamente en este proyecto, sino en varios proyectos, es que cogen y hacen como una colcha de retazos de funciones, ¿no? Entonces, lo que les decía ahorita, cogen y supervisar los procesos de contratación, y al final le ponen esa cosa ahí como, y mantener actualizados los documentos. Pero los documentos de qué o cómo así, o sea, y una persona en un nivel directivo supervisa el contrato,
hace esto otro, y además tiene que mantener actualizados los documentos, pues a mí me parece, por ejemplo, que mantener actualizados los documentos siempre en relación con los manuales de funciones, como que si falta organizarlos y desde su concepción están bastante desarticulados y están bastante, o sea, hay mucho que trabajarles, pero pues finalmente hay que centrarnos en el propósito de esta parte del estudio técnico que es, ustedes me corrigen si yo estoy mal, por favor, esta parte del estudio técnico, lo que yo tengo entendido es que ustedes cogen los manuales de funciones de la entidad, los analizan a la luz del estudio de cargas que se hizo, de las encuestas, de la percepción, bueno, de todos los resultados del análisis que se hizo, de la metodología que se aplicó, y hacen una ficha técnica que es una propuesta de funciones para cada nivel y para cada cargo. ¿Es así o no es así? Correcto, es correcto. Perfecto. Entonces, si es una propuesta, ahí sí nosotros tendríamos que tener la posibilidad, pero pues hay que ver cómo funciona con la entidad. Pero nosotros tendríamos que tener la posibilidad, por ejemplo, en esa función específica que mirábamos el otro día con Oscar, yo le quitaría eso de mantener actualizados los documentos a esa función, porque no tiene nada que ver, y justamente esa es la tarea de la nacional, ¿no? Pero, pues no sé. Ya, yo creo que esto ya tendría que ser un tema que se hable. Yo con todo gusto, o sea, si ustedes me dicen, mira, revísales porfa que no les falten las tildes, que no les abre la coma, que no lleve un doble punto, que bla, yo eso lo hago. Pero bueno, digamos que ya la parte técnica de análisis de las funciones y de análisis de la lógica y de la intervención ya en las funciones, pues digamos que sí es algo como muy técnico, ¿no? Pues yo les comento lo siguiente, con lo que me estuvo hablando Lina, entonces yo dije, no, pues eso, no estamos haciendo una propuesta porque con esa propuesta, ¿qué implica eso? Que se va a dar un nuevo acto administrativo adoptando un manual para una planta propuesta. Entonces, el actual manual es una guía, pero si hay cosas incorrectas, cosas que no van apuntan a lo que, como el ejemplo que estaba dando Lina, pues uno ajuste lo que tenga que ajustar y quite lo que tenga que quitar, para que quede bien determinada una función. Los infinitivos en español ocupan la posición de sustantivo, son sustantivos técnicamente. Entonces, siempre que uno ve una función así. Es que ya me contestaron la consulta del dormir. Bueno, ¿y qué? Perdónenme. Sí, pues, entonces que yo diría, siguiendo el consejo que me dio Lina, dije, no, pues yo le quito eso porque eso no, que tiene que ver una cosa de supervisar con mantener actualizados los documentos. Sí. Eso no apunta a cero, o sea, sí. no es coherente. Sí, menos para el cargo, es que todo eso tiene que analizarse, como que si es un cargo directivo, realmente un cargo directivo se ocupa, o sea, el director del hospital, pongámonos allá en los pies del hospital, ustedes se imaginan al director del hospital actualizando los documentos, pues yo no creo que le quede tiempo para eso, no, lo dudo mucho, pero bueno, no sé porque yo no sé cómo funcionan los hospitales, no sé cuáles son las funciones realmente, nunca he estado en un hospital viendo a un director de un hospital, entonces, pues no sé, ustedes que sí ya, digamos que estuvieron allá y miraron pues cómo es la dinámica y esto, pues sí, digamos que tendrían que poder. Pero Camilo, para contestarte así, digamos que resumidamente, digamos que mi sugerencia va orientada a lo que mencionaba Oscar ahorita, como tratar de darle a las funciones la mayor claridad posible, que digamos que es algo que es repetitivo en todo este discurso de la escritura y la redacción, ¿sí? O sea, tratar de que sean muy claras, además, porque en la medida en que tus funciones son claras, pues como tú las haces es diferente a si a ti te ponen una cosa pero mantener actualizados los documentos en relación con contratos y esto, llega un director nuevo y no tiene ni idea qué es eso y no sabe qué hacer. Bueno, chicos, vamos a ir avanzando un poquito más rápido porque es que quiero que miremos la última parte de los ejercicios. Bueno, entonces acá tildes, yo no sé, ustedes me dirán cómo están de tildes ustedes, si hacemos este ejercicio o no.
¿Qué tal para las tildes? ¿Endocrino lleva tilde? A endocrino se le manda